Hola, ¿qué tal? Mágica noche Argentina, mágica tarde México. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a contar con la colaboración de alguien especial y vamos a tener un invitado de lujo. Así que primero que nada, saludarlos a todos, gracias por estar ahí. Eh, Vamos a presentar a quien va a ser hoy mi coequiper, para mí un placer. Eh, Vamos a presentar al fundador de la sociedad Wicca México AC, sumo sacerdote por la tradición Wicca Ramsay, del clan Tinawen y del Coven Draw Avalon. Con nosotros el maestro César Ramsay. ¿Cómo le va, maestro? Mágica noche, gracias por estar. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí la verdad es que realmente estoy muy contento. Estoy realmente esperando con ansias, pues realmente esta plática. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme aquí para participar contigo. Y bueno, pues atentos a aprender, a conocer. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, Miguel. Gracias a usted, maestro. Y acá ya lo tenemos a nuestro invitado de lujo, el gran contactado, escritor, investigador, más de 20 libros, si no me equivoco, en su haber. Compositor musical, una faceta que descubrí hace poco que tenía Ricardo. Con ustedes, Ricardo González, un placer. Buenas ¿Qué tal, noches. Ricardo? Gracias por la invitación. Un abrazo a ambos y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, gracias realmente por estar. En los temas que trato en las cápsulas, era fundamental poder contar con tu presencia. Ricardo, para aquellos que no están muy en el tema o no entienden demasiado de qué se trata, ¿cómo se podría definir esto de ser un contacto o, como tú le has dicho en algún momento, testigo de contacto? Bueno, tú bien lo has mencionado. Yo he utilizado el término testigo de contacto porque la palabra contactado ha sido muy manoseada dentro de la ufología, de la difusión de estos temas, haciéndole creer a la gente que se interesa en el fenómeno ovni y en la hipótesis extraterrestre de que quienes afirmamos haber visto estos objetos o incluso haber vivido algún tipo de contacto, de comunicación con los tripulantes o las inteligencias que están asociadas, somos personas especiales, elegidas, y realmente no es así. Soy un testigo de contacto, una experiencia que he mantenido por más de un cuarto de siglo, mucho tiempo más, incluso si es que tomo en consideración las primeras experiencias que viví en mi país de origen, en el Perú, cuando era muy chico. Siempre lo he descrito cada vez que me han hecho notas en medios de comunicación, luces que no tenían explicación convencional, que se movían haciendo zigzags, se detenían, un comportamiento realmente anómalo que presencié en la localidad de Chosica, a las afueras de la ciudad de Lima, la capital del Perú. Y más tarde estos avistamientos, que yo obviamente no tenía explicación, no sabía de qué se trataba y tampoco le di mucha importancia porque era un niño, ya en la adolescencia, a los 14 años, fui testigo de algo mucho más cercano, el avistamiento al que siempre refiero, de esa luz fuerte, intensa, a pleno día, que se desplaza sobre la ciudad en dirección al Océano Pacífico. Eso fue en 1988, entonces ahí empezó con fuerza mi camino de acercarme a estos temas y el contacto empezó a darse ya de manera, digamos, concreta y sostenido en el tiempo desde octubre de 1993. Yo estaba estudiando la carrera, Mercadotecnia, me encontraba en la habitación, en la casa donde vivía, estudiando para rendir unos parciales y unos exámenes, y de pronto cierro mis cuadernos, cierro mis libros en ese año 93, y como lo he contado tantas veces, escucho una voz masculina, en perfecto castellano, pero neutral, que me dice, no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, vas a vivir una preparación y luego nos podrás conocer físicamente. Y sí, yo pensé que esto era una locura, pero la voz me dice, si tenía dudas, que suba a lo alto de la casa y que ahí tendré una verificación. Y creo que el resto de la historia, quienes han leído mis libros ya la conocen muy bien, que subí acompañó a mi familia a la terraza de casa, que apareció un objeto rojo brillante, que evolucionó sobre nuestra vivienda, y ahí me dije, caramba, una cosa es haber sido testigo de avistamientos ovnifortuitos, otra cosa es escuchar una voz, ¿no?,
que te pone contra las cuerdas, te piensas de todo, si te estás volviendo loco, si es un delirio, si es sugestión, a pesar que yo tenía la cabeza concentrada en unos parciales de estadística y contabilidad que tenía que rendir, o sea, nada que ver, y de pronto subes atendiendo esa posibilidad y aparece un objeto y lo ves con tu familia, bueno, allí tomé al toro por las astas y empecé a investigar y a vivir este tema hasta el día de hoy, que tengo 46 años. Perfecto, perfecto, Ricardo. También esto, ¿no? Llevar a tu familia como también testigo de ser testigo para convencerse tal vez uno mismo de que era real lo que estaba pasando. Calculo que también por ello acompañado. Esto se ha dado espontáneamente y mi familia han sido testigos de la realidad del fenómeno OVNI. Recuerdo a mi padre cuando en 1999 mi padre no estaba interesado en investigar el fenómeno OVNI, ni mi madre, y en mi casa no se hablaba de estas cosas. Yo crecí en una familia de clase media, estudié los hermanos maristas, ¿se entiende? ¿No? O sea, no se hablaba de esto. Y el año 99 había recibido que se iba a producir una oleada de observaciones de ovnis en el Perú. Fui uno de los testigos de contacto que a través de la psicografía, comunicación mental, a través de la escritura automática, que estos seres nos indicaban que iba a haber una oleada de observaciones de ovnis y que iba a ser filmada esta oleada por medios de comunicación del Perú. Yo asistí a canales de televisión y ofrecí mi testimonio. Yo en ese momento era visitador médico para un laboratorio internacional y aparecí en la televisión contando lo que me sucedía, los supuestos mensajes que había recibido y que iba a ocurrir esta oleada. La oleada ocurrió, fue filmada por Canal 2, Canal 4, Canal 5, Panamericana de Televisión. La Fuerza Aérea Peruana se vio obligada a crear una dependencia militar para investigar el tema OVNI. Me invitaron a la conferencia de prensa y durante esa oleada mi padre fue testigo de un objeto brillante, como una especie de esfera, pero no en los cielos, sino moviéndose a la altura de las casas sobre la organización de Pueblo Libre en Lima. O sea, una locura. Es un objeto pequeño, como si fuese una sonda, moviéndose en medio de la calle. Mi padre lo vio. Entonces, a mí me despidieron en el año 99 al aparecer en varios programas de televisión, entre ellos con el astrónomo Abraham Levy, que era el asesor científico del entonces presidente Fujimori. Y bueno, a raíz de esto, ya en el año 99 empecé a dedicarme a tiempo completo a escribir y a difundir. Aunque lo venía haciendo la investigación y la difusión, incluso internacionalmente, años atrás, yo tenía un trabajo convencional en Perú, pero al despedirme dije, me lanzo a la piscina, esto está ocurriendo, las verificaciones son aplastantes, lo voy a investigar con mayor profundidad y hasta el día de hoy lo estoy haciendo. Perfecto, Ricardo. Ricardo, ¿y qué hay detrás de estos contactos? ¿Cuál es el mensaje que tú recibes? ¿Hay un mensaje en particular? ¿Cuál sería el objetivo de los contactos de estos seres para con algunos de los humanos? Es un tema muy complejo, Miguel, porque estamos hablando de diferentes grupos de entidades no humanas que están entre nosotros hace mucho tiempo. No es que nos estén visitando, ya están aquí, ya están aquí. No es que de pronto un grupo hace un campamento en Tepoztlán, en México, ¿no? La tierra de César, y aparece un objeto y se muestra porque ese objeto hizo un viaje desde estrellas lejanas para saludar a un grupo de entusiastas del fenómeno OVNI en Tepoztlán, o aparecer sobre la pirámide del Teposteco. No, o sea, esos seres, a mi entender, ya se encuentran aquí. Y tienen diferentes agendas, por lo que he comprendido, diferentes intenciones. Algunos de ellos, al menos de acuerdo a lo que afirmo haber vivido, tienen un interés positivo en el hombre, en nuestra especie, en que todo cuanto podemos alcanzar en la Tierra podría afectar incluso a estos seres y a otras civilizaciones que desconocemos, que van más allá del concepto clásico extraterrestre, sino que podría hablar de membranas en el tiempo, de otras dimensiones, de un multiverso. Creo que esa ecuación hay que tenerla muy en cuenta en el contactismo con estas entidades. Hay otros seres que de pronto no tienen esta visión del ser humano y son escépticos por nuestro comportamiento, y sus razones tienen. Cuando hemos sido muy bélicos, hemos lastimado el planeta y todo, ¿no? Entonces, yo creo que el principal mensaje, al menos de los seres que yo afirmo haber visto, los contactos que he mantenido hasta el día de hoy con un grupo grande de personas y con pruebas realmente contundentes, es que el futuro está en transformación, el futuro de nuestra especie está continuamente en movimiento, en dinámica, y que todo lo que podamos sembrar a través
de un comportamiento y una conducta equilibrados, modificaría justamente el devenir de nuestra especie. Y al modificar el devenir de nuestro futuro, valga la redundancia, afectaríamos, como decía, el de otras civilizaciones. Creo que el principal mensaje es que recordemos que el contacto verdadero no es con ellos, con esos seres de las estrellas o de otras dimensiones o que ya están aquí. Que el contacto verdadero que los humanos hemos olvidado es con nosotros mismos y entre nosotros. Es el verdadero encuentro cercano. Y muy, muy compenetrado con ese mensaje, he dedicado pues un esfuerzo muy grande en comprender cómo funciona esto. Tengo más preguntas que respuestas, pero creo que en las preguntas está la clave. Yo a lo largo de estos años he visto físicamente a estos seres en unas 8 ocasiones, sin contar los cientos de avistamientos que hemos vivido con muchos grupos de contacto. Incluso dentro de esos avistamientos, en varias oportunidades he invitado a periodistas, a la prensa, a reconocidos investigadores del fenómeno OVNI, donde estos seres nos decían en tal lugar y en tal hora van a aparecer, y acudían los investigadores y en ese momento aparecía. O sea, el fenómeno se podía comprobar empíricamente. Así que son muchos años ofrendados a esta cruzada, y pienso que el contacto más allá del fenómeno no es lo importante, sino lo que tú decías, el mensaje y no el mensajero. Perfecto, sí, sí, comparto plenamente. Y sí, que bueno esto que decís de fijarnos en nosotros más que en ellos y ver lo que estamos causando en la Tierra, como dices tú, hace sin duda eco en el resto del universo. Me voy a quedar con eso que tú hablabas del futuro para hacerte una pregunta más adelante. Le voy a dar lugar al maestro, que cuando estábamos charlando para ver si podíamos tenerte en el programa, él es ferviente seguidor de un tema en particular que seguramente te va a consultar. Gracias, Miguel. Ricardo, pues una vez más agradeciéndote la oportunidad de poderte tener aquí, compartiendo de toda tu experiencia. Y bueno, realmente de todo lo que acabas de compartirnos, pues salen muchísimas preguntas. Realmente, pues es muy interesante todo lo que has compartido. Y bueno, no me quisiera como dispersar de tantas preguntas que pudieran surgir. Para mí un tema importante es el de Hipatiti, ¿no? Este contacto que tú tienes con esta región, con esta ciudad. La pregunta sería como en referencia, por ahí yo leí en un escrito tuyo, en un escrito que tú tienes, que la ciudad de Hipatiti tiene como varios niveles, ¿no? O sea, como de una percepción en varios niveles. ¿Sí? En la parte de la selva, en la parte de las construcciones, pues ahora sí que totalmente, pues con arquitectura, y otra que es intraterrena. Entonces, a mí la pregunta que se me viene a la mente es que si tú crees que la parte extraterrestre y la parte intraterrena, ¿tú crees que de alguna forma están vinculadas? Hace un momento dijiste de las dimensiones, de diferentes dimensiones. Entonces, bueno, mi pregunta sería como enfocada en ese aspecto. Qué interesante. Bueno, por un lado, explicándole a nuestra audiencia lo que es Paititi. Paititi es una presunta ciudad perdida que estaría emplazada en la zona sur-oriental del Perú, casi en frontera con las selvas del Brasil. En este caso, estamos hablando del bosque del Manu, ¿no? El Parque Nacional del Manu, que es muy famoso allí en Perú y en el mundo, porque es la reserva biológica más importante del planeta Tierra. Así que no por casualidad, ahí también existirían muchos misterios, y tampoco por casualidad era una zona tan respetada y tan amada por el imperio de los incas, el imperio del sol, que según la leyenda, cuando arriba la conquista española y aprieta al imperio en el Cusco, un grupo de amautas, maestros, quipucamayocs, en quechua, bibliotecarios de información, de estirpe sacerdotes, etcétera, hacen una peregrinación secreta para huir hacia la ciudad gemela al Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Ciudad gemela al Cusco, al Cusco, se dice en quechua Paiquiquín Cusco, ¿no? Parecida al Cusco. Por eso de la palabra Paiquiquín es una de las interpretaciones. Podría venir el nombre Paititi o el Dorado.
Sin embargo, siempre de acuerdo a nuestras experiencias, nuestras investigaciones, que son muy polémicas, y yo lo admito, Paititi no sería una ciudad construida necesariamente por los incas, al margen de algún intento de penetración de los quechuas, tal vez en ese siglo XVI, huyendo de la conquista española, sino que ya se encontraba allí, ya se encontraba allí. Y no solo a través de supuestas construcciones cubiertas de vegetación, casi como cuando en 1911 Hiram Bingham de la Universidad de Yale redescubre Machu Picchu, ¿no? Que estaba todo cubierto allí en el Cusco. No solo se trataría, pues, Paititi, de pirámides como una película de Indiana Jones cubierta de vegetación, sino como decir que debajo de la jungla y debajo de las supuestas construcciones estaría el verdadero los misterios, que es lo que yo he defendido siempre, investigando otros lugares en el mundo, por ejemplo en Sudamérica, la Cueva de los Tallos en el Ecuador, donde estuve 3 días dentro, recorriendo estos túneles, o en la Sierra del Roncador, en el Mato Grosso, en Brasil, amén de otros lugares del planeta que hemos recorrido. Así que tal vez esta creencia de los incas en el Ucupacha, el mundo de abajo, que sería algo parecido, según los historiadores, al reino de Xibalba o Xibalbá del antiguo México, que muchos asocian al mundo de los espíritus, y hay múltiples interpretaciones, a nadie se pone de acuerdo, esto hay que decirlo. Es como en Egipto cuando se habla de los salones de Amentis, ese reino de los muertos, o si se trata de galerías subterráneas secretas, ¿no? Debajo de la meseta de Giza, por ejemplo. Entonces ese mundo de Ucupacha, en referencia a Paititi, podría esconder un mundo subterráneo. Y por último, la conexión del tema ovni con el mundo subterráneo, para mí que es tremenda, creo que es contundente, porque si estos seres, como decía minutos atrás, están hace mucho tiempo entre nosotros, pues ¿dónde se esconden? ¿Dónde se esconden? Más allá de que puedan poseer una tecnología dimensional, desconocida para nosotros, donde pueden estar de pronto conviviendo con nosotros en el mismo espacio, pero en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, una montaña, un valle, un desierto, un bosque como el del Manú, donde estaría el Paititi, para nosotros es eso, pero para ellos es otra cosa, en otra realidad. Incluso a nivel subterráneo podrían existir grandes galerías en la corteza terrestre. Ustedes saben que nuestro planeta tiene una estructura muy particular, que ya ha sido estudiada y verificada gracias a las ondas sísmicas, a las ondas gravitacionales, con la corteza, el manto, el núcleo, el nucleolo, ¿vale? Cuando hablo del mundo subterráneo, no es que admita la existencia de una tierra hueca, al menos en la acepción literal que se le ha dado, ¿no? Pero sí que existen grandes galerías y grandes túneles en la corteza que puede tener entre 30 o 50 o más kilómetros de espesor, más delgada en los océanos, en el fondo de los océanos, en la corteza que está expuesta hacia los océanos, y más gruesa debajo de las montañas. Entonces, pasando a limpio esto, imagínense la cantidad de kilómetros, ¿no?, que ellos disponen para, con su tecnología, establecer bases debajo de montañas, debajo de valles, de desiertos, donde ninguno de los pozos o perforaciones que ha hecho nuestra humanidad se acerca, ¿no? Se acerca, es como una débil picadura de mosquito. Entonces, cerrando mi respuesta, sí. No descarto que estos objetos puedan estar escondidos dentro de las montañas o debajo de nuestros pies en un desierto como el Atacama en Chile, o la zona del Silencio en México, o tal vez debajo del Tunduqueral en Mendoza, en Argentina. Ricardo, vos hablabas de esto de la tecnología. ¿Qué hay de cierto, si es que tenés la información, si pudiste investigar al respecto, sobre que en la zona de Paititi habría tecnología de estos seres que hasta podría llegar a curar enfermedades en los humanos? ¿Qué hay de cierto de esto? Si es que tienes la información. Cuando yo empecé a investigar los lugares de contacto en el Perú y luego en otros puntos del mundo, no solo me tropecé con reportes de ovnis, de luces sin una explicación, y de objetos concretos también. Recuerden que el término ovni, para la gente que nos está viendo, no es sinónimo de nave extraterrestre, es objeto volador no identificado, un término acuñado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de los 50. Estas apariciones que yo fui constatando en Perú, más allá de mi experiencia, lo encontré muy vivo en los lugares inhóspitos de mi país, entre ellos las selvas del Paititi. Pero acudiendo a esta investigación y siguiendo también un tema que me apasiona y donde he dedicado muchas líneas
Es más, la mayoría de mis libros, más que hablar del contacto con extraterrestres, habla justamente de mi exploración de lugares de contacto en el planeta. Cuando hablaba con los nativos machigengas en el Manú y me contaban pues de la aparición de estas luces y todo, también hablaban de los seres con los que ellos habrían tenido algún tipo de contacto. Y estos seres no eran extraterrestres, que es otro asunto muy, muy diferente, asociado a tu pregunta de esas supuestas máquinas. Seres que, según lo que he investigado, si estas experiencias son reales, cosa que a mí me consta porque tuve la oportunidad de tener estos encuentros también con esos seres que no son extraterrestres, sino que son humanos como nosotros, son como, no sé cómo explicarlo, como una sociedad subterránea, descendiente de los supervivientes de culturas desaparecidas que nuestra arqueología, nuestra historia ortodoxa consideran un disparate, que no existió. Es lo que algunos llamarían, pues, los rishis, los mahatmas del mundo interno, ¿no? En términos más esotéricos, si lo puedo describir así. Y en esas experiencias, estos seres y esas comunicaciones informaban que hace miles de años atrás, probablemente hace 12.000 años, hubo una gran catástrofe planetaria, una gran catástrofe global, y que los supervivientes de esas culturas legendarias, como la Atlántida de Platón, o la Hatun Pachamama en el Pacífico, de la que hay referencia en la tradición oral chamánica en el Cusco, mi país, o si quieren le podemos llamar Kashkara para los indios Hopi, o Jiva para los Rapanui, que los supervivientes habrían llegado a las Américas, no solo Sudamérica, sino desde Norteamérica hacia la Patagonia, o sea, una gran cantidad de grupos que sobrevivieron y que se establecieron en el mundo subterráneo, trayendo consigo una tecnología, conocimientos, información que no podía caer en manos equivocadas en la nueva generación que estaba surgiendo o iba a surgir en la superficie. Entonces, toda esa información la habrían guardado, siempre según esos polémicos mensajes, en el mundo subterráneo. Entre las cosas que transmitieron en esos mensajes, se hablaba de máquinas que tenían la capacidad de eliminar todas las toxinas del cuerpo, ¿no? O sea, todo tipo de enfermedades. Porque ellos dicen, estos seres, que una cosa es la entropía, el envejecimiento, producto de una ley en el universo. Las estrellas tarde o temprano van a colapsar, los planetas no viven para siempre, como nuestra existencia humana tampoco es para siempre en este cuerpo físico, por eso nos salen canas, por eso nos arrugamos, nos oxidamos, es parte de una ley, ¿no? Pero otra cosa es la enfermedad, ¿no? Otra cosa es la enfermedad, que viene del latín infirmus, algo que no está firme, ¿no? Cuando hay una simetría. A veces la enfermedad puede ser como, y disculpe si me extiendo con esta respuesta, puede ser como una enseñanza para un individuo, que de pronto uno dice, no, pero yo me alimento bien, tengo pensamientos positivos, y sin embargo me enfermé de esto. De pronto lo tenías que vivir, y esa enfermedad es tu maestro, puede pasar. Pero ellos dicen que la tecnología que tienen, o el conocimiento que tienen, es capaz de devolver la simetría, el orden, el equilibrio energético en tu cuerpo, porque somos energía primero, como ustedes ya lo saben, para que pueda afectar tus células y pueda afectar, por consecuencia, tus tejidos, puede afectar luego tus órganos, luego tus sistemas y tus aparatos y todo lo que es el cuerpo humano, ¿no? Dicen de que eso existe. Y siempre hemos preguntado, bueno, si esto fuese verdad, si esos mensajes están contando la verdad que parece una película de ciencia ficción, ¿por qué no lo dan a conocer? Sobre todo ahora en estas circunstancias tan polémicas que se discuten en la humanidad. Y dicen, hay que merecerlo. En circunstancias excepcionales, esa información tal vez no es que se la vamos a entregar nosotros, sino que la van a redescubrir ustedes mismos. Pero primero tiene que haber ética en sus estudios. Y, por ejemplo, con cuáles de los estudios que los humanos estamos haciendo nos podremos acercar a esa tecnología que ustedes afirman haber rescatado de sus mundos. Y dijeron, con los grandes aceleradores de hadrones. Luego van a comprender que esa dinámica del mundo subatómico no solo es interesante para comprender, pues, el universo, como lo exploramos, sino también la propia vida humana. También, Ricardo, teniendo en cuenta, imagino, de parte de estos seres, que por lo que tú cuentas, esta misma tecnología mal usada pudo ser la causante de como nombrabas, por ejemplo, cómo terminó Atlantis y demás civilizaciones. Calculo que también
y está claro que el humano cayendo estas tecnologías en las Yo no manos tengo, menos yo no adecuadas. tengo duda de ello, Miguel, que primero no tengo duda de que la civilización humana no empezó con Sumeria hace 6.000 años en Mesopotamia. Creo que nuestra civilización es mucho más antigua y de hecho, o sea, se han encontrado restos arqueológicos en Perú, en Turquía, que son más antiguos que Sumeria, ¿no? Para empezar, ¿no? Que tiene más de 10.000 años. Por otro lado, creo que esa historia de civilizaciones legendarias, como la Atlántida de Platón, que ya mencioné, entre otras más que también las cité al pasar, no es un delirio que esas civilizaciones hayan caído por el mal uso del conocimiento. Y las leyendas, los mitos, que es una forma de preservar una información para que no se pierda a través del tiempo, cuentan exactamente lo mismo, de que el hombre había pecado, ¿no? Que el hombre se había equivocado, que había enojado a los dioses, que su conocimiento en información había generado un desorden bárbaro y eso llevó a la destrucción. La Tierra puede enfrentar ciclos, obviamente ciclos de grandes cambios, pero también a veces esos ciclos de grandes cambios climáticos, cambios planetarios y todo, que es parte de la dinámica de la Tierra, pueden volverse más violentos o más hostiles de acuerdo a nuestro comportamiento. Los podemos acelerar, los podemos hacer más complicados. Y creo que eso pasó hace, al menos en la última destrucción, según mis estimaciones, hace unos 12.000 años. Qué interesante, Ricardo. Maestro César, ¿alguna consulta al respecto para Ricardo? Sí, creo que, digo, muchas, pero bueno, creo que hay como Ya una. ya una importante. Eh, Ricardo, ¿tú crees que en la cuestión de los contactados, o sea, de que haya un contacto eh, de entidades no humanas, no solamente hablar de extraterrestres, sino de entidades no humanas, ¿no? ¿Tú crees que este contacto puede ser de una forma inconsciente? O sea, que de repente tú estés siendo un contactado, pero no te des cuenta de ello y que tengas una agenda oculta tú como ser humano y la desplaces sin saberlo. ¿Tú crees eso posible? Sí lo considero posible. En uno de mis últimos libros, Protocolos de Contacto, voy a hacer un spoiler, pero creo que es importante que lo mencione, yo concluyo de que hay diferentes tipos de contactados o testigos. Están los testigos de contacto de alta credibilidad, que han vivido experiencias con este fenómeno, no solo con el tema ovni o el tema extraterrestre, sino con cualquier inteligencia no humana, ¿no? Que te conmueve, que te afecta. Y estos testigos de alta credibilidad tienen una particularidad que no suelen hablar públicamente de esos contactos por temor al escarnio, al ridículo, a los ataques o perder sus trabajos. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con científicos muy importantes, con mis astronautas, con políticos, incluso en actividad, que han leído mis libros, me han invitado a reuniones privadas en varios países y me han contado unas experiencias increíbles, pero no se animan a contarlo, salvo honrosas excepciones, pero muy, muy puntuales. El rol de esos testigos de alta credibilidad tal vez es que desde dentro ellos puedan hacer un cambio, ¿no? Un cambio en esos círculos tan resistentes al contactismo, ¿no? Como puede ser la ciencia, como puede ser altos mandos militares, etc. Luego está el grupo de testigos de alta difusión, ¿no? Que son personas comunes y corrientes, como mi humilde caso, pero que como no tiene nada que perder, o porque ya lo perdieron todo, como me pasó a mí, que me despidieron del trabajo y me animé y conté todos los medios, publicas libros, difundes, te expones, a cuanto medio te inviten, tú cuentas tu verdad. Ricardo González no es un doctor en astrofísica de Harvard, ¿vale? Ni soy un coronel del ejército norteamericano para que digan, ah, caramba, ¿no? Es lo que en lógica se llama falacia de autoridad, ¿no? Como lo dice un científico o lo dice un piloto, debe ser serio, ¿no? Eso se llama falacia de autoridad. No, en mi caso, mucha gente que nos está mirando, gente común y corriente. Pero ¿qué pasa? Llegas a un colectivo grande de gente común y corriente, porque se identifican contigo. Entonces, esos son los testigos de alta difusión, ¿no? De masividad. Y luego está lo que estaba mencionando César sobre los testigos de silencio, como yo les llamo.
En los testigos de silencio hay diferentes testigos y testigos. Están los que saben, los que son conscientes de su contacto, pero no lo hablan, no lo mencionan, y queda allí, pero es un trabajo más como de hormiga, como la gota que horada la piedra, un efecto dominó, y son ellos para mí los más importantes contactados o testigos de contacto. Solo que desde dentro están generando este gran movimiento de conciencia. Dentro de ese grupo también están los contactados que intuyen que algo los está guiando, pero no saben exactamente qué. Yo he conocido escritores, novelistas, personas que no están involucradas, implicadas en el fenómeno ovni, en el contacto, que están haciendo muchas cosas, están escribiendo libros, están haciendo difusión, pero algo les guía. No saben qué es. Tienen sueños. Su música inspiradora. Claro, o hasta hechos sincrónicos. Que, ojo, no hace falta que algo externo te tenga que guiar. O sea, si tú te sitúas en la autopista de la vida, obviamente la vida te habla, como decía el Principito, ¿no? En ese famoso libro. O sea, que todo empieza a hablarte, a dar un mensaje. Pero hay casos de cosas muy, muy concretas externas que te guían, te orientan, sueños, personas que aparecen. O sea, ya es increíble que es como que algo inteligente detrás, sea lo que sea, te está orientando y guiando, o una inspiración. Y eso ocurre en lo que yo denomino en Protocolos de Contacto, uno de mis últimos libros, en los grupos de silencio, que para mí son los testigos de contacto más importantes, porque trabajan en silencio, en ese aspecto. Ricardo, respecto a esto, ¿tú crees que estos testigos de silencio también se relacione, lo digo sin conocimiento de causa, con ese despertar que dicen de la conciencia y también muchas de estas cosas sean recuerdos o de otras vidas o de lo que fuere, de haber presenciado todos esos momentos que uno cree que le están mostrando y tal vez son recuerdos de uno mismo? Bueno, hay una frase que voy a citar de uno de los mensajes de estos seres que dice: para conocer la verdad, tienes que ser parte de ella. Clarísimo. Esto quiere decir que solo estamos recordando, ¿se entiende? Más allá de este ropaje y de estas características que estamos viviendo. Aunque mis palabras suenen muy extrañas o con un tufillo aparente de pensamiento mágico, es así. En este tema es así. Y eso es conciencia, ¿no? Que es conciencia. Ciencia es conocer, con el conocimiento de algo. Entonces, a la medida que vas avanzando, redescubres toda esta información y te transforma. Por otro lado, cuando mencionas sobre las vidas anteriores, es un tema no menos polémico, incluso para algunos más polémico y hasta más inaceptable que hablar de contacto con extraterrestres, es la reencarnación. Porque hay diferentes posturas. Incluso hay grupos esotéricos que no admiten la reencarnación, ¿eh? No los voy a mencionar aquí. Y hay algunas filosofías o religiones que tienen una interpretación muy particular sobre la vida después de la vida. En mi opinión, en mi experiencia, yo creo que esto sí es real, que no solo vivimos en una existencia, que necesitamos experimentar diferentes características humanas, y no solo en este planeta, para ir creciendo y aprendiendo, y que no recordamos con detalles lo que habríamos vivido en esas supuestas experiencias anteriores, en esas vidas en el pasado, porque si no, no estaríamos concentrados en lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Pero sí, yo admito, considero que la vida después de la vida es un tema real y muy importante. Hay investigaciones muy, muy interesantes al respecto. Y estos seres también nos han hablado de que hay información o hay experiencias de contacto que hemos vivido en esas supuestas vidas anteriores y que ahora las estamos continuando. Clarísimo, clarísimo. Ricardo, hace un tiempito te escuché en una de tus charlas, si mal no recuerdo, estabas hablando sobre Monte Yasta, pero en particular, más allá del lugar, hablaba sobre que según la creencia de cada una de las personas, decía que era un lugar, como puede ser otro lugar energético, donde se encontraban con los muertos, otros decían que contactaban con extraterrestres, otros con los dioses y según su creencia. Y vos explicabas claramente de que todas esas interpretaciones, podían ser reales
porque lo que realmente había en esos lugares era un canal energético, era una comunicación con algo. Brevemente, ¿tú nos puedes explicar cómo funcionan esos portales, por decirlo de alguna manera? Bueno, aquí nos metemos en un tema también enrevesado. Es Todo lo que lugar, nos gusta. sí, todo lugar de contacto, todo lugar vórtice o lugar de fuerza, como le quieran llamar, en la cultura ancestral peruana se le llamaba huacas, un lugar sagrado. Y eventualmente en ese lugar sagrado se construía un templo, un santuario, o solo se colocaba una piedra llamada huanca. Huaca, lugar sagrado, huanca con N, como una especie de menhir, ¿no? Para marcar que ese lugar era especial. Y curiosamente en esos lugares en Perú, donde yo empecé a investigar todo esto, como decía, es donde se reportaban estas experiencias con seres o avistamientos de ovnis, y así lo he vivido en muchos países en el mundo. Descubrí que de acuerdo a lo que uno vive, interpreta la experiencia, obviamente, pero luego te das cuenta que hay un fenómeno intrínseco detrás que o muta y se adapta a la gente, o la gente comparte, ojo con lo que voy a decir, comparte su sustancia mental que interactúa con la experiencia. Voy a poner un ejemplo. Vamos al país de César, ¿no? Lo que pasó en el cerro del Tepeyac. Todos recuerdan la aparición de Guadalupe, lo que observó Juan Diego, el ayate, el manto de Magüey, con la imagen de la señora de Guadalupe, que tiene múltiples interpretaciones, hay múltiples controversias. Sea lo que haya sido, o lo que haya pasado, es curioso que en ese lugar, antes de esa época, ya habían contactos en el Cerro del Tepeyac, con Tonantzin, cuya representación la pueden ver en uno de los mejores museos del mundo, que es el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México. Tonantzin, la madre tierra, ya se manifestaba en el mismo cerro, y más tarde, en el siglo XVI, lo observa Juan Diego. O sea, ¿qué fue lo que observó Juan Diego? ¿Vale? Y podría continuar. Hubo otro caso con una aparición mariana, que lo detallo en mi libro Lugares de Contacto, con Grupo Planeta en España, cuando fuimos a investigar las apariciones de Garabandal, que se remontan a la década de los años 60, donde aparecía la Virgen en un lugar de contacto, en un bosque de pinos, un lugar especial, es uno de mis lugares favoritos en España, pero antes de que esto ocurriese, ya habían construcciones en la cercanía, con piedras megalíticas, de antiguos habitantes que tenían costumbres religiosas, que las alineaban, que creían de que ese lugar era muy, muy importante, y era antes de las apariciones, antes de las apariciones. Entonces, en Shasta y en otros lugares más, ocurre lo mismo, ¿no? Cuando aparece una persona y rebautiza un tema, ¿no? También lo hemos visto con Tumbuqueral, Uspallat, sí, tantos lugares de Mendoza, ¿no? En los años 60, me contaba Fabio Serpa, mi querido amigo, que en paz descanse, ya habían reportes de avistamientos ovni en el Cerro del Arco, ¿no? Y Preview ya hablaba en los años 60 de contactos en esa zona. O sea, y si tú analizas los reportes de los que estuvieron antes, los que estuvieron después y los que han llegado ahora, no siempre coinciden en el corazón del fenómeno, en el corazón del fenómeno. Y eso fue lo que yo descubrí con Shasta. Descubrí que tal vez Jacques Vallée, el astrofísico francés, que inspiró un personaje muy conocido, el astrónomo que aparece en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, tanto él como Hynek, que son considerados como los padres de la ufología, aparecen representados de alguna manera en este film de Spielberg, ¿no? Que lo hace a fines de los 70, cuando Spielberg era un director de cine veinteañero, jovencísimo. Y aquí volvemos a lo que hablabas antes, de esa inspiración que tienen los artistas en explayarse mensajes inconscientemente, por decirlo de una manera. Les llega la información, o de pronto también tienen una asesoría, como el caso de otros científicos con Spielberg, ¿no? Por eso vuelvo a citar a Fabio. Serpa decía de que más que una película de ciencia ficción, Encuentros cercanos era un documento histórico, ¿no? Entonces, volviendo con Jacques Vallée, él publicó un libro en los 60, en 1968, si mi memoria no me traiciona, llamado Pasaporte a Magonia. Pasaporte a Magonia, Passport to Magonia. Magonia es la creencia antigua, medieval, francesa,
como un reino de hadas, de brujas, de seres mitológicos que bajaban del cielo y contactaban a la gente, ¿no? Entonces, en su libro Pasaporte a Magonia, él va encontrando de que habían elementos hasta del folclore en el testimonio de los contactados. Entonces, cuando tú te encuentras con un extraterrestre en Shasta, o con un hada, o con un ángel, o con lo que se te ocurra, ¿es lo que realmente estás viendo? Los extraterrestres existen, sin ninguna duda, pero es posible, como lo he visto en Shasta, que la experiencia puede ser modificada, adaptada a tu conciencia para que te sientas más cómodo o más cómoda. Porque lo que les interesa a estos seres es el mensaje. Entonces, para unos se encontraron con el arcángel Gabriel, para otros con el maestro Adama, para otros con Saint Germain, para otros con Ivica, un extraterrestre, o con el perro Pluto, ¿no? Pero hay una información allí. Y yo creo que esto es importante de entender porque este es un fenómeno en los vórtices, lugares de contacto, que yo le llamo adaptación, para discernir qué estás viviendo y dentro de lo que estás viviendo, dónde tu creencia puede ser utilizada por estos contactadores para transmitir un mensaje. Hay experiencias, y con esto cierro esta amplia respuesta, dije que eran enrevesada, que fueron tal y cual se describen. Tal y cual se describen. Los seres que viste son los seres que viste, lo que te dijeron, lo que dijeron, fantástico. Pero hay un porcentaje importante de experiencias de que no han sido totalmente lo que tú creías que fueron. Seguro, seguro. Clarísimo, Ricardo. La verdad, clarísimo. Maestro, ¿alguna consulta? Tengo una guardada para el final que me parece muy interesante. Le dejo el lugar, maestro. Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, de hecho, creo que sería como interesante que nos compartas, Ricardo, en tu experiencia, ¿cómo podríamos nosotros distinguir un contacto extraterrestre de otro tipo de entidad? Digo, porque de lo que has mencionado, a lo mejor pueden ser diferentes entidades las que se manifiesten energéticamente en el plano, en esa tercera dimensión, pero ¿cómo tú sugerirías que podemos nosotros diferenciar un contacto extraterrestre a un contacto de otro tipo de entidades que no vengan de, pues ahora sí que pues de un ser extraterrestre? ¿Sí habría forma? Obviamente, esto no se puede discernir a buenas y primeras en un primer contacto. Requiere, si es que lo existe, una relación a través del tiempo con esa experiencia, en donde los seres que te contactan tienen que entregarte su identificación y darte pruebas de su identidad. Eso lo vas verificando a través del tiempo. Este es un tema muy enrevesado, voy a utilizar esa palabra, muy intrincado, muy espinoso, porque, a mi entender, un contactado no es muy diferente a un medium o a un chamán. Tienen características muy similares de sensibilidad, de psiquismo, y hay fuerzas, hay energías, esto es un poco más complejo incluso hablarlo aquí en vivo, ¿no? Pero lo voy a decir igual. Hay fuerzas, hay energías, o espíritus, o entidades, que como una polilla que es atraída por la luz, se acerca a personas que tienen cierto psiquismo, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado para discernir qué experiencia uno está viviendo, ¿no? La experiencia se va corroborando en su aporte a través de los frutos de la experiencia, ¿no? O sea, si la experiencia es positiva, te tiene que volver una persona menos oscura, más luminosa, más positiva, ¿no? Menos soberbia, más compasiva, más amorosa. Si la experiencia no está generando eso en ti, probablemente tengas una interferencia y esas cosas suceden. Entonces es muy importante discernir con qué estás dialogando o con qué te estás relacionando. Los seres que tienen, voy a utilizar términos humanos para explicarlo, que tienen ética, cierta moral, ¿no? O sea, la moral ética humana yo no la puedo adjudicar a una entidad muy diferente a nosotros, pero utilizo ese término solo para que se entienda, ¿no? Que tienen respeto, un contacto fraterno, respetuoso con nosotros, no van a forzarte más allá de tus posibilidades, no van a obligarte a hacer nada que tengas que hacer. Sus mensajes van a ser positivos, constructivos,
maravillosos y verificables a través del tiempo. Entonces, la única manera de contrastar la experiencia, César, creo que es a través del tiempo, de las preguntas, de lo empírico y descubrir, ¿no? A mí me pasaba de chico que yo escuchaba a veces algunas voces o tenía sueños muy particulares, luego de los avistamientos que cité al inicio de esta entrevista, pero ni idea, o sea, eras chico. Y ya cuando transcurrió el tiempo y conocí a estos seres y ellos decían, fuimos nosotros los que te hablamos y nosotros somos tal cosa, y daban información que se cumplía a través del tiempo, luego se presentaban ante ti, ante otras personas, o información que transmitían también era verificable y susceptible a verificación de otras personas, aparecían sus objetos, que eran fotografiables, filmables, bueno, ahí ya no había dudas de lo que te decían, ¿no? Pero el tema ovni, el tema del contacto, de hipótesis extraterrestre, tiene una variable más amigable de confirmación por todo el fenómeno que envuelve a esas entidades. Pero hay otro tipo de contactos que son más espirituales y son muy difíciles de corroborar porque no hay mayores testigos, evidencias fotográficas. Está el que yo canalicé, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que ocurren, sobre todo en los Estados Unidos, que lo hablaba con Paola Harris, una gran investigadora, que hay muchos canalizadores. Yo canalicé esto. ¿Y cómo sabes que es verdad? Nunca viste la entidad, ni tú ni otros testigos. Nunca hubo una señal concreta de esa entidad. Es solo lo que tú sientes o crees que recibes. Son mensajes filosóficos, que ámense más, que tienen que abrazarse, que la luz, que la energía, que la geometría, que no sé qué, que tranquilamente podrías haberlos canalizado de tu subconsciente con tanta información, con tantos libros, con tantos documentales, ¿se entiende? Y de pronto generas como un arquetipo de supuesto contacto. O sea, ¿cómo puedes corroborar eso? A menos que digan cosas concretas, verificables a través del tiempo, ¿no? Entonces, el contacto es un tema muy resbaladizo. Esto lo digo por responsabilidad por la gente que nos mira. Todo hay que confirmarlo. Carl Sagan, el famoso astrónomo norteamericano, decía, ¿no? Toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, en relación a esto, ¿qué dices en cuanto a la ética? Para usar la misma palabra, si bien no sería eso. Con esto podemos desmitificar el tema de las abducciones, los experimentos con humanos. ¿Qué podés decir al respecto de esto? Que seguimos con los temas intrincados, porque dentro de las abducciones hay diferentes interpretaciones. El fenómeno como tal es real. Hubo casos auténticos de humanos que fueron llevados dentro de un objeto desconocido, que en su percepción fueron tratados con extrañeza y no recuerdan la experiencia de la mejor manera. Uno de los primeros casos que se remonta a 1961 fue el del matrimonio norteamericano Betty y Barney Hill, ¿no? Que vivieron un contacto allí en Estados Unidos, tuvieron una experiencia de tiempo perdido, de missing time, como dicen allí, y fueron tratados por el psiquiatra Benjamin Simons, que les hizo una regresión y ahí surgió todos los recuerdos, ¿no? Pero es curioso que los recuerdos del contacto del matrimonio Hill estaban mezclados con información que ellos habían leído, con información, o sea, la experiencia fue real, pero estaban mezclados con cosas que estaban en su mente y es muy difícil discernir, ¿no? Hay un estudio psicológico que se hizo por el atentado a las Torres Gemelas, que yo cito con fuente en mi libro Protocolos de Contacto, ¿no? Que fue terrible lo que pasó a las Torres Gemelas, y hubo testigos que describían en el momento que yo bajé del edificio, corriendo, los que lograron bajar, y estaba todo el polvo, ¿no? Como vimos en los vídeos, todo el polvo inundando la Gran Manzana, ¿no? El fuego, el humo. Justamente yo salí corriendo y al frente había un camión amarillo que yo esquivé y luego corrí y me escondí detrás de la cabina telefónica. Bueno, cuando tú revisas los vídeos, no había ningún camión amarillo y en esa esquina no había ninguna cabina telefónica. Y este tipo, o sea, está mintiendo, no, te lo cuenta convencido, no está mintiendo. De hecho, era trabajador de una de las Torres Gemelas, bajó una oficina corriendo como pudo. Cuando hay un hecho también traumático,
Cuando hay un hecho traumático, todo se revuelve. Yo lo describo como que la psiquis es la locomotora y los diferentes vagones que va arrastrando son tus experiencias. Y cuando se estrella la locomotora, el contenido de todos los vagones salta y se entremezcla, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Seguro. Sí, ¿No? sí. Sí, sí. Muchas veces en el contactismo, y eso se ve mucho en el fenómeno de la abducción porque no es enteramente consciente. Ahora, debo decir por último que hay muchos casos de supuestos raptos y abducciones que han sido tergiversados. Por citarte uno de ellos, siempre lo menciono, el de mi querido amigo Travis Walton, muy famoso su caso en la película Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, que él mismo denunció que la película transformó su experiencia en una barbaridad de terror, ¿no? Que todos vimos en el cine en su momento. El propio Travis tuvo que sacar un libro, luego un documental, diciendo de que la experiencia en realidad había sido positiva, de que estos seres lo ayudaron, porque él imprudentemente se había acercado a un objeto que estaba levitando a baja altura en un bosque de Arizona, en los años 70, cuando Travis con sus amigos estaban cortando leña, eran leñadores, y obviamente el impacto del objeto del campo de fuerza lo tira hacia atrás, y los amigos, imagínate, salieron corriendo. Todos los compinches, todos los compadres de Travis, ¿qué te pasó, Travis? No, rajaron, se fueron, sobre la camioneta, nos vamos. Cuando estaban huyendo, reacción humana, dijeron, che, lo dejamos a Travis, o sea, vamos a buscarlo. Cuando volvieron, Travis ya no estaba, ni él ni el objeto. El objeto lo habría tomado, lo llevó dentro y lo curó del impacto radioactivo al haberse acercado a ese aparato. Y el estado de salud de Travis hasta el día de hoy es maravilloso. Su experiencia fue una cosa muy distinta a la que cuenta la película. Por eso, hablar de las abducciones es un tema muy complejo donde tus recuerdos, la psiquis y también la manipulación en información de cómo se presenta es muy, muy, muy difícil de entender. Pero de que existen algunos casos, sí. ¿Y por qué hicieron esos seres? Porque no solo hay seres, como decía yo, éticos, positivos, fraternos, que hasta tratan de no involucrarse mucho en nuestros asuntos porque tienen un protocolo de respetar nuestro libre albedrío, y hay otros que les da igual, de que son como científicos, y con la misma frialdad que un humano de pronto puede tomar a una cobaya para hacer un experimento, un conejillo de indias, lo hacen ellos también. Ahora, dentro de todo, siempre te devuelven en los casos investigados. Te toman el territorio, un poco más y te tienden la cama, te cubren con la cobija, ¿no? No es que desaparecen las personas. Hay mucha literatura ufológica sobre este asunto, muy contradictoria, muy compleja, pero muy interesante. Yo sugiero que investiguen, ¿no? Hacías relación hace un ratito, Ricardo, sobre las Torres Gemelas y dabas ese ejemplo. También te escuché en alguna nota o en alguna charla que también decías que era llamativo, entre comillas, que mucha gente dejó de ir a trabajar a las torres el día del atentado y lo relacionabas también con todo esto. Bueno, ahí estamos entrando ya a un tema que nos aleja del eje de esta nota, del contacto y del fenómeno en sí, de contactismo. No entraríamos en temas que lindan con las teorías de conspiración. Y es muy raro, ¿no? Por un lado, algunas personas que no asistieron a las torres en un incidente tan terrible habrían sido notificadas por correo electrónico para que no asistan, lo que ya tendría que ver con las teorías de conspiración, quiénes se advirtió. Y segundo, quienes tuvieron sueños, percepción. A eso iba. ¿No? Y en ese segundo caso ya estamos hablando del psiquismo. En ese psiquismo pueden haber dos variables. O sea, ven, abrimos una puerta y hay 4 más. Abrimos las 4, hay 7 más. Es así este tema, ¿no? El psiquismo o es tu propio ser, tu conciencia, que como una brújula te guía, o como mencionaba minutos atrás, que algo te dio información privilegiada o te ayudó o te cuidó. Clarísimo, clarísimo. Ricardo, te hago esta consulta que al principio de la charla hacías referencia a esto de hombres de otras civilizaciones, de humanos de otras civilizaciones, intraterrenos, por decirlo de alguna manera, y hablabas del futuro y demás. Si yo te digo, ¿qué pasó el 12 de abril del 2015? ¿Me lo podés sintetizar de la mejor manera? Oh, ¿cuántos minutos nos... Como se pueda. Tal vez sea una de las experiencias más fuertes que he enfrentado. Fue un contacto
cara a cara con estos seres en una roca de poder en Ichicpuna. Esto se encuentra en los Andes, las montañas de Ancash, en Perú. En ese contacto, a través de esa roca, yo fui, no sé cómo explicarlo, proyectado, trasladado, me vi de pronto dentro de una cavidad como geométrica, luminosa, como si diferentes figuras geométricas hubiesen generado un espacio muy brillante, blanco, donde habían 3 figuras. Yo estaba de pie, aparecí de pre frente a ellas, me hablaron telepáticamente, me dijeron, y no estoy loco, ni tengo antecedentes psiquiátricos, soy una persona sana, ¿vale? Pero esto pasó, lo recuerdo, sí. Me dijeron que había sido proyectado dentro de la montaña Huascarán, que es la montaña más alta del Perú, justamente en esa zona, allí en los Andes, y que ellos tenían allí una instalación. La mujer que me hablaba, la que estaba más cerca de mi ubicación, decía llamarse Ivica. Yendo al grano, porque nos quedan pocos minutos, me dijo que en un futuro, dentro de su mensaje, que en un futuro nuestra humanidad podía enfrentar una crisis muy compleja de convivencia, con una sobrepoblación en desorden. Paréntesis, no hay nada de malo en que seamos si fuéramos conscientes. Cuando dicen, no, pero cuando dicen que el problema es la sobrepoblación, si hay muchos países que tienen mucho territorio para que se construyan otras ciudades, Argentina misma, ¿no? Como lo decía Benjamín Solari Parravicini o Pedro Romaniú, ¿no? Tiene sus parcelas vacías para que llegue el hermano de otras partes del mundo que sufrió, fantástico, pero el tema no es el número, que nuestro planeta puede cobijar un número enorme, el doble si quieren de la población humana actual. El problema es la sobrepoblación en desbalance en la administración de recursos con el planeta, nuestra convivencia, a eso se refería Ivica. Y que además de esa sobrepoblación, nuestras guerras, nuestras circunstancias de comportamiento con el planeta, como digo, que hace que el planeta también reaccione con nosotros, una serie de incidentes llevaron a la conclusión a un grupo de científicos de una alianza internacional de que ya no podíamos sobrevivir en el planeta y activaron el plan El Arca, como le llamo, para que la humanidad pueda sobrevivir viajando hacia otros mundos. Eligieron un exoplaneta, uno de los varios que encontraron, con condiciones para que pueda albergar vida y volver a empezar, en la región de Alpha Centauri, que es un sistema estelar triple de 3 estrellas, que está a 4 años luz de distancia de la Tierra. Bueno, explicó todo esto, me pareció una película de ciencia ficción, una barbaridad, y me dijo, aguarda, que los científicos más importantes de la Tierra van a hablar de esto. Bueno, yo lo hablé en medios de comunicación, congresos de ufología, televisión, radio, publiqué un libro en julio del 2015, conté todo. Dijeron, Ricardo González, ¿qué le pasó? Se volvió loco, que ya había contado otras experiencias en el pasado para que dijeran lo mismo, pero esto ya fue la gota que colmó el vaso. Y al año de la experiencia, matemáticamente, el 12 de abril de 2016, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, da una conferencia justamente desde Nueva York, desde el One World Trade Center, que es el edificio que se construyó luego que cayeron las Torres Gemelas, no por casualidad, y la conferencia dice, nos quedan 100 años para tomar una decisión. Nos tenemos que mudar a Alpha Centauri. Wow. Así de... Entonces te podrás imaginar que cuando hubo esa confirmación de un mensaje ya sumamente difundido y publicado, esto me puso a mí en el ojo la tormenta, ¿no? Hasta escépticos que me habían hecho polvo, me habían dado caña, paliza, se comunicaron por privado conmigo y me dijeron, mira Ricardo, yo sigo siendo escéptico del contactismo, pero no sé si será una endemoniada casualidad, pero esto es una barbaridad. ¿Qué más te dijo Ivica? ¿No? O sea, quedaron muy afectados. Y yo creo de que lo más interesante no queda allí, porque Ivica no se presenta como un extraterrestre tal y como la concebimos. Ivica es una de las descendientes de nuestros astronautas humanos que viajaron a Alpha Centauri, es decir, que viene, entre comillas, del futuro, para advertir a los ancestros en la Tierra de que tenemos que modificar algunas cosas que más tarde salieron mal. Maravilloso, wow. Ricardo. Maravilloso, la verdad que sorprendente y, bueno, al menos te sacaron del psiquiátrico. Afortunadamente. Maestro, no sé cómo estamos de tiempo, ¿alguna consultita más? Híjole, la verdad es que yo me podría pasar con esta charla durante horas, pero bueno, no, por mi parte, en esta primera entrevista, digo, espero que pueda haber alguna otra más en el futuro,
pero por el momento he estado fascinado con Ricardo y bueno, simplemente agradecerte por todas tus atenciones. Gracias, Miguel, por la invitación. No, de nada, maestro, un placer. Bueno, Ricardo, como decía el maestro, esperamos sea solo la primera vez que nos encontremos. Esperemos que la próxima tal vez en persona, si todo esto lo permite. La verdad, te lo dije fuera de aire y lo digo públicamente. Te sigo hace mucho tiempo, eres un gran referente en estos temas. Me identifico con muchas cosas que has contado, sobre todo esas experiencias en la infancia en la que uno no sabe lo que le está pasando. Así que te agradezco muchísimo, espero que tengamos muchas más charlas. Gracias por la gentileza, por tu predisposición, por hablar de todos los temas sin ningún tapujo, como corresponde. Y bueno, muchísimas gracias. Lo que necesites cuando andes por Mendoza estoy a disposición. Dale. Y agradecerte a ti y a tu mujer por el trato. Y bueno, esperemos volver a vernos pronto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, un gran abrazo a todos, ahí por México, también por Mendoza, a la gente maravillosa que siempre pues, me ha invitado para compartir mi testimonio en los medios en Mendoza, conferencias, un cariño para Galo y a su familia también. Hasta pronto. Serán dados. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, maestro, nos vamos despidiendo. Le agradezco mucho por hacerme ahí de coequiper. Espero que les haya gustado a todos. Lamentablemente nos pasamos con el tiempo, no pudimos hacer preguntas de ustedes, pero bueno, ya contestaremos, veremos los comentarios. Les agradezco a todos por estar. Nuevamente, gracias, maestro. En la semana van a tener novedades sobre el taller de punto de paz gratuito. Acuérdense, compartan los videos, las cápsulas, así tienen chance de tener ese taller gratuito. Y en la semana informaremos a ver de qué tema tratará la cápsula de la semana próxima. Nuevamente, gracias, maestro, y a disposición para la que necesiten, como siempre les digo. Gracias, gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, bendiciones. Y bueno, cualquier cosa, sabes que estamos aquí siempre para estar compartiendo y servir. Un fuerte abrazo hasta allá a toda tu familia, allá en San Juan de Argentina. Bendiciones. Gracias a todos, gracias por estar. Saludos y nos vemos en 7 días. Muchas gracias.